Anfitrión. Hola, compañeros. Buenas tardes a todos los que están presentes en esta sala. El Centro de Investigación para una Educación Liberadora de Oaxaca se complace en seguir desarrollando este diplomado en investigación educativa. Hoy en la sesión número 8, que versará sobre el tema de los paradigmas en investigación. Es una continuación de lo que ha estado disertando nuestro amigo el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Bienvenidos todos, mucha atención y después con valentía participar en la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, tiene la palabra. Bien, bienvenido a todas las compañeras y compañeros que estamos avanzando en este diplomado de investigación. Parto del supuesto de que estudiaron el encuentro antepasado en el que abordamos el paradigma cuantitativo. Parto del supuesto de que pudieron repasar el encuentro pasado en el que abordamos el paradigma cualitativo. Voy a recuperar solo un pequeño análisis de lo ya visto. Nosotros, posicionados en el paradigma dialéctico materialista, algunos le llaman marxista, aunque Marx no era marxista, y tenemos que aprender a distanciarnos de ese marxismo que se cosificó por Stalin, por la Diamat, etc., y que tanto daño hizo. Nosotros los latinoamericanos necesitamos ir hacia el marxismo de Mariátegui, el marxismo de Aníbal Ponce, el marxismo de Ernesto Che Guevara, de Néstor Cohen, de Atilio Borón, etcétera, para posicionarnos en un método. Entonces, voy a partir de dejar algo claro. Pensamiento científico, en cualquier paradigma en que usted esté, significa método. Usted puede estar en el paradigma que usted quiera. Tener un pensamiento científico es tener un pensamiento metódico, disciplinado, organizado. Un pensamiento que sigue una estructura establecida. ¿Sí? Y ese método es un método al que se llega a partir de investigaciones. Entonces, el paradigma positivista, que está marcado por el método cuantitativo, tiene detrás muchísimos resultados. O sea, no podemos decir que el paradigma cuantitativo no tiene detrás muchísimos aportes a la ciencia, la física, la química, la biología. Y sigue teniendo aportes a la ciencia. Como yo dije, ya. No se puede investigar una célula con el método cualitativo. No vamos a empezar a interpretar la célula. A la célula se le observa, se le describe, se le analiza, se experimenta con ella. Se diseñan experimentos, se aplican, se ven los resultados. Hay un método detrás. Y ya habíamos visto que el paradigma cualitativo entra precisamente cuando aparece un objeto para la ciencia, que es un objeto que tiene vida propia, que es el hombre, la sociedad humana. Un objeto que tiene subjetividad. Y como tiene subjetividad, le impone al método necesariamente transformaciones que el paradigma cuantitativo no había tenido exigencias en esa dirección, porque en las investigaciones de Newton los planetas no le exigían nada a Newton, ni los cuerpos, ni nada. Ni en las investigaciones de Galileo, de Kepler, de Tycho Brahe, de Einstein, etc. Lo más drástico que tuvimos en el desarrollo de las ciencias, estas físicas, fue el principio de indeterminación de Heyde, al que después haremos alguna alusión. Porque en el plano de la física cuántica del mundo subatómico existe un principio de indeterminación que nos dice que es imposible especificar en el mismo instante de tiempo dos variables, digamos velocidad y posición, cosa que en la mecánica newtoniana sí era posible hacer.
O sea, en la mecánica de Newton es posible determinar exactamente el lugar donde está un planeta y a qué velocidad se está moviendo. Ya estábamos acostumbrados a eso. Parecía que eso era tan lógico que caía por su propio peso. Y cuando llegamos al mundo subatómico descubrimos que hay un principio de indeterminación que en el mundo subatómico es imposible determinar la posición y la velocidad de un electrón a la misma vez. O sea, si ubicamos la posición, desconocemos la velocidad. Y si ubicamos la velocidad, desconocemos la posición. Y aparece otro experimento mucho más, digamos, sugestivo, no explicado todavía. No hemos podido explicar por qué ocurre así todavía. Un experimento, digamos, asombroso en la física. Ya sabíamos que la luz se comportaba como una onda y como un cuanto. Y eso es bastante complicado para nosotros los físicos. ¿Qué significa que la luz se comporta como onda y como cuanto? Significa que en algunos experimentos la luz manifiesta características de onda. Ser una onda en un campo electromagnético. Y en otros experimentos la luz no se manifiesta como onda. Se manifiesta como algo que se mueve corpuscularmente, lo que significa que son pequeños paquetes de luz, pequeños cuantos de luz. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, que es el efecto a partir del cual los celulares esos solares funcionan, o los calentadores solares funcionan a través del efecto fotoeléctrico, que es por el que le dieron el premio Nobel a Einstein. No se lo dieron por la relatividad, porque es demasiado complicado. En el efecto fotoeléctrico la luz se comporta como un cuanto. Pero hay otros fenómenos en los que no. Entonces, ¿la luz es un cuanto o es una onda? Porque no hay nada más alejado de una onda que un cuanto. Y no hay nada más alejado de un cuanto que una onda. Sin embargo, se comporta de ambas maneras dependiendo del experimento. Fíjense, dependiendo del experimento, la luz manifiesta unas propiedades u otras. Ya eso era bastante complicado para la ciencia. Cuando descubrimos que en ciertos experimentos, una placa con una doble rendija y le lanzamos un rayo de luz, la luz al pasar esas dos rendijas se proyecta en una pantalla que está al final con un patrón de ondas. O sea, se comporta como una onda. Cuando el experimentador está observando el experimento, se comporta de ese modo. Cuando el experimentador deja de observar el experimento, se comporta de otro. Ay, me van a decir, Miguelito, no más. ¿Cómo, Miguelito? Pues, compañeros, tenemos ese hecho. En ese experimento físico, la luz se comporta de un modo o de otro, dependiendo de si uno lo está mirando o no lo está mirando. Con lo cual se llega a la conclusión de que el experimentador afecta el resultado del experimento en el campo de la física. Algo que no podemos explicar totalmente todavía, pero algunos físicos idealistas salieron corriendo a decir que la realidad era transformada por el experimentador. Y hay gente en las redes diciendo que la vaca que está en el campo depende de quién la mire, ¿no? Entonces, generalizamos una conclusión que se aplica a la física subatómica, la generalizamos al mundo nuestro, y hay gente por ahí diciendo que una vaca es según quien la mire. Y llegamos al absurdo de la total subjetivación del mundo, y entonces el mundo es como quien lo mire. No, compañero. Les digo a los que están en este diplomado, tengan cuidado, porque si la vaca está en el campo y te haces tonto, te mete una patada y te manda para el hospital. ¿Sí? Y la patada de la vaca no va a depender de quien la mire. ¿Sí? Te va a meter una patada y te va a partir un hueso. Porque no podemos nosotros generalizar los fenómenos del mundo subatómico al mundo de los cuerpos. También de la física, la ecuación de Schrödinger, descubrimos Einstein plantea una hipótesis de que la velocidad de la luz es insuperable,
es constante la velocidad de la luz. Ningún cuerpo puede superar la velocidad de la luz. No sé si habían oído hablar de eso. Y hay una pregunta inmediata que uno se hace como físico. Bueno, si tú empujas un cuerpo constantemente, le está dando energía. Cuando lo empujas, le está dando energía y aumenta su velocidad. Sí, hasta ahí vamos bien. ¿Qué ocurre cuando se aproxima a la velocidad de la luz si yo lo sigo empujando? ¿Qué ocurre con esa energía que yo le doy? Porque yo lo sigo empujando y tú me estás diciendo que no puede superar la velocidad de la luz. Bueno, lo que ocurre, y eso está probado en experimento, es que próximo a la velocidad de la luz, la energía que yo le suministro cuando lo empujo se transforma. Y como se transforma en masa, el cuerpo aumenta su inercialidad. O sea, entre más se aproxima a la velocidad de la luz, más pesado es para empujarlo. Y entonces yo puedo seguir empujando y él no alcanza la velocidad de la luz porque la energía que le doy se está transformando en masa. Y descubrimos que la energía se transforma en masa. Y después, con las reacciones nucleares y la bomba atómica, descubrimos que la masa se transforma en energía. Ya hay gente en la red diciendo que todo es energía. Descubrimos que hay un principio en el cual la materia se puede transformar en energía, la energía se puede transformar en materia, y la primera conclusión que sacan los idealistas es todo es energía. A ver, compañero, la manzana es una manzana, ¿sí? Es un objeto material. Y si te la lanzo por la cabeza, te va a doler. Profe, la manzana es energía. No, la manzana es la manzana. Y para que la manzana en mi cuerpo se transforme en energía, tienen que ocurrir procesos bioquímicos. Cuando yo me como una manzana, yo no estoy comiendo energía, me estoy comiendo una manzana. Y cuando yo me como un plátano, no estoy comiendo energía. Compañeras y compañeros, me estoy comiendo un plátano. Y cuando yo me como un melón, no me estoy comiendo un paquete de energía, me estoy comiendo un melón. Y con el melón hago un agua. Profe, pero eso me da energía. Por supuesto que me da energía y también me da popó. Así anótenlo. Porque no todo el mango se convierte en energía. Una parte del mango se convierte en popó. Sigue siendo materia. ¿O no, compañero? Un conjunto de fibras ahí que no se digieren y se forman el bolo fecal y usted tiene que ir al baño a botar un poco de la materia que se comió. ¿Cómo se te ocurre venir a decirme en mi cara que todo es energía y cuando yo como energía, todavía tengo que ir a hacer popó? El popó es suficiente prueba de que usted no está reconociendo la materialidad de las cosas que yo me como. La existencia material de las cosas que yo me como, compañeras y compañeros. Ah, que todo tiene energía. Todo tiene energía, claro, la materia es inseparable de la energía. Pero todo no es energía. El capitalismo no es energía, es ensuchable. El capitalismo es un sistema de relaciones económicas que está oprimiendo y empobreciendo el planeta y contaminando el medio ambiente. Entonces se han desarrollado un conjunto de teorías idealistas burguesas, ¿no? Que todo es energía y como que todo es energía, entonces yo tengo que alinear mi energía y parece que yo soy pobre porque yo no soy capaz de alinear mis chakras energéticos, una cantidad de cosas sin ningún tipo de criterio objetivo. Porque yo sepa, nadie se ha curado del cáncer alineando los chakras y la gente como tiene enfermedad se va para el medio. No estoy dejando de reconocer la importancia de la medicina oriental, ni estoy dejando de reconocer la importancia de los estados subjetivos en las enfermedades, en la somatización de las enfermedades del ser humano. Cuidado, no me malinterprete que tampoco soy un tonto. Lo que estoy es en contra de creer que la vida objetiva y la realidad objetiva no existe y diluirla en la subjetividad. Y tengo que aclarar esto porque estamos hablando de los métodos cualitativos. Y en el método cualitativo, ya vimos en la clase pasada, que el investigador afecta la investigación. ¿Por qué? Porque estoy investigando un sujeto que tiene subjetividad, tiene autoestima, tiene... Entonces, cuando yo entrevisto a una persona, yo no puedo ser neutro, como si pretendo serlo en la investigación cuantitativa. Aquí la neutralidad está en cuestionamiento, totalmente. Esa es una de las características fundamentales que quiero que recuperemos de la clase pasada de lo cualitativo. Lo cualitativo es un tipo de investigación que reconoce que la investigación del ser humano implica procesos de comunicación donde intervienen subjetividad. Entonces hay una intersubjetivación de la investigación. Sí. Entonces cuidado, maestro, cuando usted dice que el niño tiene problemas de aprendizaje, usted está adoptando una postura positivista. ¿Por qué?
porque el niño es una subjetividad, el niño no es un número, ¿no? Y como ya expliqué en la clase pasada, puede que no tenga ningún problema de aprendizaje, lo que tienes hambre, lo que estás cansado, lo que estás violentado, lo que no tienes concentración. O sea, para la investigación sociocrítica hay que considerar las condiciones históricas de la subjetividad del otro. Por eso es que para la investigación cualitativa se utilizan muestras pequeñas, estudios a profundidad, se considera la relación entre el investigador y el participante, un enfoque holístico, todo esto lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Yo estoy solo haciendo una aproximación. Bien, hasta aquí. Yo había dicho en la clase pasada que la investigación cuantitativa se redacta en tercera persona. O sea, yo no aparezco como subjetividad. Por eso se dice que el ceseo en la redacción de la investigación. Se vio, se analizó, se concluyó, se hizo. Porque en la investigación cuantitativa yo pretendo sacar mi subjetividad de la investigación. En la investigación cualitativa se redacta en segunda persona. Nosotros vimos, obtuvimos. Hoy vamos a acercarnos a la investigación sociocrítica. ¿Cuál es el distanciamiento? ¿Cuál es la característica fundamental que diferencia lo sociocrítico de lo cuantitativo y lo cualitativo? Indira Villanueva. ¿Qué es esa cosa que hace que la investigación sociocrítica sea un nuevo tipo de investigación? Porque parecería que con lo cualitativo y lo cuantitativo se agotó todo. No. El problema es que con el desarrollo de la ciencia y el desarrollo del capitalismo, porque todo esto va junto al capitalismo, que desarrolló mucho la ciencia cuantitativa y también la ciencia cualitativa, pero no se acabó la pobreza. El capitalismo desarrolló mucho la ciencia cuantitativa, fuimos al cosmos, fuimos a la luna, pero no se acabó la miseria ni la explotación, ni terminó con la destrucción del medio ambiente. Entonces empezamos a cuestionar, ¿para qué carajo queremos la ciencia? ¿Para qué rayos estos conocimientos tan avanzados si los problemas más básicos del mundo no somos capaces de resolver? Entonces nos dimos cuenta que tanto la ciencia cuantitativa como la cualitativa se habían puesto al servicio de un sistema de explotación, de un sistema de dominación. Y nos dimos cuenta que la ciencia no es neutra. Y ahí aparece la característica más importante del paradigma sociocrítico. Se reconoce que la ciencia no es un acto neutro. O sea, se reconoce que la ciencia es, en primer lugar, un acto de definición política. Ah, bueno, entonces la NASA, con esos buenísimos investigadores haciendo unas chingonas bombas para asesinar palestinos, bueno, esa gente son políticos, ¿no? Son investigadores cuyo conocimiento está al servicio de la dominación. Entonces ya para nosotros la ciencia no es neutra. La ciencia no es algo que hacen excelentes científicos humanistas, ¿no? No, porque entonces los que están en la NASA hacen las bombas, luego van a su casa y abrazan a sus hijos. No responden frente al resultado de su acción científica. Entonces empezamos a buscar un método o un modo de hacer la ciencia cuyo objetivo no sea buscar el conocimiento. Ah, no, profe, no. Ahora queremos hacer ciencia para que el conocimiento se convierta en un instrumento para transformar el mundo, para un mundo de iguales. Y aparece la ciencia con sentido político, con sentido emancipador, con sentido histórico. Aparece el paradigma sociocrítico. Un paradigma cuyo objetivo fundamental no es el conocimiento por el conocimiento, cuyo objetivo es la emancipación. O sea, el conocimiento le tiene que servir al hombre para salvarse del hombre mismo. Si quieren lo pueden poner así. El conocimiento le tiene que servir al hombre para salvarse de la ciencia misma, porque la ciencia al servicio del sistema, compañeros, hay que decirlo así, es una ciencia que mata. Porque ya sabemos que el COVID fue obtenido en un laboratorio, probablemente un laboratorio gringo. Como lanzaron en Cuba los gringos la fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña. Indaguen la guerra bacteriológica que se probó con Cuba para hundirnos en una crisis económica. El rublo más importante de la isla de Cuba era el tabaco, lo saben. Bueno, nos lanzaron el moho azul del tabaco. Acabaron con la producción tabacalera de Cuba, compañeras y compañeros. El primer exportador de caña, siglo XX, la isla de Cuba.
Lanzaron la roya azul de la caña, acabaron, la roya de la caña, bueno, acabaron con la producción cañera del país. La carne más consumida por los cubanos, la carne de puerco. Lanzaron la fiebre porcina. Hubo que sacrificar más de 1 millón de cerdos en el país. Golpe económico terrible. El dengue, que ahora todo el mundo está preocupado por el dengue hemorrágico no era una enfermedad de este hemisferio. ¿Dónde apareció por primera vez, compañeras y compañeros? En Cuba. En Cuba, después descubrimos que nos las tiraron. No solo nos tiraron el dengue, bloquearon para que Cuba pudiera comprar cualquier tipo de medicamento y tal como pasó con el COVID, Cuba tuvo que salir corriendo a inventar su propio medicamento y en tiempo récord la isla obtuvo medicamento contra el dengue para salvar a sus niños. Murieron 101 niños en el país cuando aquel ataque bacteriológico de los gringos. Tuvimos que convertir escuelas en hospitales porque los hospitales se llenaron, no daba abasto. Entonces esos científicos que están produciendo ese tipo de armas no están haciendo una ciencia aséptica. Están produciendo armas para la demonización, para la destrucción, para la ideología. Entonces, ¿cuál es el rasgo primero del paradigma sociocrítico? Pueden poner ahí. Primero, es una investigación comprometida con la justicia social. Ah, profe, ¿y se ha dado eso en alguna parte? Bueno, compañeros, Cuba tiene 5 vacunas contra el COVID y se le pusieron al pueblo de Cuba de gratis. Ahí tiene científicos comprometidos con salvar a la gente, no con hacer negocio con las medicinas. Hay una ciencia comprometida con la transformación social, con la emancipación social. Ahí hay una ciencia comprometida con la justicia social. Disculpen que yo ponga el ejemplo de mi pequeña isla, pero lo tengo tan cerca que no puedo obviarlo. Entonces, el primer aspecto es una ciencia orientada o comprometida con la justicia social. Entonces, la investigación pedagógica sociocrítica, profe, no pretende el aprendizaje. No. Ay, profe, entonces la investigación pedagógica sociocrítica no es del aprendizaje significativo de Ausubel. No. Profe, ¿y el aprendizaje por descubrimiento de Brunner? Tampoco. Profe, ¿y las etapas de Piaget? Mucho menos. La investigación sociocrítica no busca el conocimiento. Busca el reconocimiento de la injusticia social que afecta el aprendizaje del niño para ayudarlo desde sus condiciones de opresión, de hambre y de pobreza a desarrollar conciencia histórica, compromiso con el medio ambiente. ¿Y para eso necesita aprender? Sí, para eso necesita aprender. Pero fíjate, el aprendizaje no es lo que buscamos. Buscamos la justicia social, la conciencia histórica. Y el aprendizaje va a la par. Porque en el modelo educativo de Peña Nieto se buscaba el aprendizaje. Entonces, pero fíjense, ustedes tienen que estar muy claros que se puede aprender sin tener conciencia histórica. O sea, se puede estar aprendiendo muchísima matemática y ser un HP. HP es una marca de computadora, pero en Cuba HP significa hijo de puta. No, en Cuba, un HP, hijo de puta. Usted puede escribir La ciudad y los perros y ser un HP. O sea, usted puede ser un excelente escritor y ser un HP, defendiendo el imperialismo, defendiendo el neoliberalismo, defendiendo el fascismo de Trump. Entonces, para nosotros tiene que quedar claro que aprender y emanciparse no van de la mano. Aprender y tener conciencia antiimperialista no van de la mano. Yo hoy tuve una experiencia en el Zócalo, primera vez en mi vida. Se me acercó una persona cuando yo estaba allí con los carteles. Yo primero llegué solo, después empezaron a llegar camaradas, ¿no? Y se hizo el grupo aquel que salió a la red. Cuando yo estaba solo, vino un compañero mexicano ahí a decirme en mi cara que Estados Unidos no había despojado a México de la mitad de su territorio. Me dijo, no, México le prestó el territorio a los Estados Unidos. Y yo me quedé, imagínese usted, ¿y cuándo nos los van a devolver? No, es que está mejor allá porque allá pues tiene los desarrollos que no tiene. Fíjense hasta qué punto puede haber un sujeto totalmente, en mi opinión, un desconocimiento profundo de la historia, de los hechos históricos. Y el hombre se quedó un rato ahí argumentando, ¿no? Entonces,
Voy a ir rápido para que no se me vaya mi tiempo. Primero dije, compromiso con la justicia social. Segundo, enfoque transformador. La investigación sociocrítica busca cambiar las estructuras sociales, las estructuras de poder. Profe, pero con la investigación no vamos a derrocar al capitalismo. No. Entonces, ¿cómo usted pretende con la investigación cambiar las estructuras de poder? Bueno, porque las estructuras de poder no solo son objetivas, también son subjetivas. O sea, hay un sistema de relaciones económicas real que yo no voy a cambiar pensando. Tendría que ir ¿no?, a tomar el poder a través de la elección y empezar a tomar decisiones, ¿no? Pero hay una estructura de poder que está en el mundo simbólico, en las ideas, en el consumo, en la cotidianidad. Se llama solo de cotidianidad. Entonces la escuela y la investigación sociocrítica van a romper la cotidianidad, a quebrar, van a producir un sismo en la cotidianidad y en las estructuras simbólicas de poder. Es complicado porque yo, imagínense ustedes que tengo que hacer una transformación en el plano subjetivo individual y en el plano subjetivo de la colectividad. El grupo y el sujeto. Porque puedo tener un compañero que esté en la protesta de la 22 arriesgando la vida con la policía y cuando llega a la casa le grita a la mujer para que le sirva la comida, porque quiere que le sirva la comida sola. ¿Por qué? Porque en el mundo simbólico se dan muchas incongruencias. En algunos planos del simbolismo puedo ser un gran revolucionario y en otros planos soy un opresor con mi compañera, un opresor con mis hijos, un opresor con mis estudiantes. Por eso la educación se vuelve una herramienta fundamental para criticar y transformar las estructuras del poder. Pero quiere que quede claro que con educación yo no transformo las estructuras objetivas del poder. Yo no nacionalizo el litio con la educación. Para nacionalizar el litio hace falta una ley como la que aprobó Andrés Manuel López Obrador. Pero con educación yo doy conciencia histórica y educo a los jóvenes para que mañana ellos tomen decisiones frente al voto, frente a su país, frente a su historia. O sea, es fundamental la educación porque la educación va a resquebrajar las estructuras simbólicas que garantizan el poder del imperio sobre nuestro pueblo oprimido. El pueblo no piensa con sus pensamientos, el pueblo piensa con los pensamientos que el sistema le inculcó. Fíjense lo que estoy diciendo. El pueblo no piensa con su conciencia, el pueblo piensa con las ideas cotidianas que el sistema le inculcó, ¿no? Y en la fiesta del pueblo, la gente no va a disfrutar, como algunos camaradas dicen, tequio para el disfrute, no. En muchas fiestas del pueblo la gente se va a enajenar, se va a alienar. Aquí no se hace fiesta para conmemorar la Revolución Mexicana, se hace un acto y ya. Las fiestas son en torno a construcciones ideológicas, simbólicas del poder colonial a través de la iglesia. El cura, las vírgenes. Cada vez que usted dice virgen, eso, virgen significa mujer expulsada del derecho de tener sexualidad y hacer con su sexualidad un papalote si le da su gana. La mujer tiene prohibido disfrutar la sexualidad porque eso la vuelve impura. Y entonces tenemos esa palabreja que es virgen, que ya saben todo el peso de la historia que recae sobre un término como ese, lo que significa en el plano individual para un ser humano que tiene sexualidad, la palabra virgen. Entonces hay una construcción simbólica, Indira Villanueva. Hay una creencia que está basada en una ideología establecida. Entonces ahí entra la investigación sociocrítica para romper la dominación simbólica, la dominación semiótica. Y si lo quieren poner con palabras más claras, pongan la dominación cultural. Entonces tiene un enfoque transformador, sí. Tercero, la investigación sociocrítica critica las estructuras de poder. No es una investigación para descubrir
algún que otro aspecto desconocido. Es una investigación para develar la dominación, para develar el despojo, para develar cómo también la ciencia, los paradigmas anteriores a ella se han puesto a servicio del opresor. Ahí les voy a poner un ejemplo a todos y a los nuevos que están por primera vez en mi diplomado, los que están en otros diplomados, pues ya el ejemplo lo tienen más que repasado, pero lo voy a poner igual y lo escribo. Desde el inicio de la humanidad el conocimiento nunca fue neutro, el conocimiento siempre tuvo una función ideológica, siempre. Hay un libro que todo marxista o todo maestro o todo cristiano de la teología de la liberación debería leerse, que es el libro Educación y lucha de clases de Aníbal Ponce. Educación y lucha de clases de Aníbal Ponce es un libro que se lee muy hermosamente porque está escrito de forma bella. En ese libro hay un ejemplo que Aníbal Ponce pone, y quiero que todos lo anoten y lo estudien. El antiguo faraón egipcio, que era considerado un semidios, y usted puede preguntarse cómo aquella gente consideraba al faraón un semidios. Allí no había TikTok, no había WhatsApp, no había televisión, no había radio. ¿Cómo es que lograron implantar ese tipo de pensamiento en toda la gente? Resulta que los sabios egipcios habían inventado un nilómetro, que era un dispositivo para medir las crecidas del río Nilo. Nilómetro le llamaron, pueden buscar sus fotos, hay unos nilómetros hermosos por ahí, todavía quedan. Usted puede inventar si quiere su propio nilómetro en su casa. Cuando vengan las lluvias en el patio, usted puede poner una probeta graduada si quiere en el patio de forma vertical y ahí la pone en cemento para que se endurezca y usted va midiendo las precipitaciones diarias. Y si quiere puede inventar su propia escala. Usted puede inventar la escala del diente de ajo. Eso significa que usted pone un diente de ajo, hace una marquita, lo pone otra vez, hace la marquita, lo pone y hace tantas marquitas como quepa. Digamos que caben 300 marquitas de diente de ajo en la escala del diente de ajo inventada por Onésimo Jiménez Martínez. Si el primer día caen 6 dientes de ajo, usted pone, el lunes cayeron 6 dientes de ajo de precipitación. Y el martes cayeron 2 dientes de ajo, van 8. Y el miércoles cayeron 4 dientes de ajo, van 12. Y así usted va anotando los dientes de ajo diarios. Así hacían ellos. Y tenían la precipitación diaria medida en dientes de ajo. Estoy inventando para que tengan la lógica del funcionamiento. Y tenían la precipitación acumulada, que no era más que ir sumando los dientes de ajo diario para saber cuánto se había acumulado de precipitación. Y en definitiva, ellos fueron capaces de ir midiendo. Por supuesto, ellos no medían en dientes de ajo, eso lo acabo de inventar yo. Y ellos podían predecir cuándo el Nilo se iba a crecer, porque iban midiendo la precipitación acumulada. Año tras año el Nilo se crecía cada vez que llegaba a una precipitación acumulada. Y entonces ellos ya pudieron predecir las crecidas del Nilo. Prediciendo las crecidas del Nilo, se podía predecir el tamaño de la cosecha, porque esa gente dependía de la cosecha, de los granos, ¿no? El Nilo se crecía, después se retiraba, quedaban los terrenos abonados con las crecidas. Aumentaba las crecidas de trigo, la producción de trigo, la producción de grano. Y en función de eso, Yamile, pues el faraón ponía los impuestos. Fíjense cuántas cosas se podían deducir. La gente no sabía del nilómetro. Usted le preguntaba a esa gente no tenía ni idea del nilómetro. Pero cuando se acercaba a la crecida del Nilo, los asesores del faraón le indicaban al faraón y el faraón salía frente al pueblo, reunía a todo aquel pueblo hambriento. Y si quieren tener una idea del hambre, la desesperación de aquel pueblo, pueden leerse Génesis en la Biblia. El Génesis no. ¿Cómo se llama? Cuando migran, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre bíblico, ya se me fue. El Éxodo. Éxodo, exacto. Éxodo, sí. Se lee en Éxodo y Éxodo describe muy bien la situación terrible, hasta el punto que esa gente
se escapan de aquel terrible dominio. Entonces llamaban al rey frente al pueblo, reunían a toda aquella gente y el rey delante de todo le ordenaba al Nilo desbordarse. Drástico, pocos días después el Nilo se desbordaba y la gente casi estaba convencida de que el faraón tenía el poder de mandar al Nilo y toda la vida de esa gente rotaba en torno al Nilo y por tanto el faraón tenía el poder de decidir la producción de grano, la vida y la muerte. Porque malas crecidas significaban hambruna y muerte. Fíjense cómo aquella gente malsana utilizaban el conocimiento para dominar. Por ahí hay alguien con el micrófono abierto. Manuelito, vea. El güero no puede cerrar el micrófono por ahí. A ver, apágalo, ajá. Ajá. Aquí lo que estoy diciendo es que vean cómo el poder utilizaba el conocimiento para dominar los oprimidos. Bueno, así ganó Obama las elecciones. Obama fue el primer presidente que utilizó las redes para ganarse el voto. No piense que la gente votó por el presidente negro en uno de los países más racistas del mundo, así por así. ¿Cómo llegó un negro a la presidencia de Estados Unidos? Una buena pregunta. Busquen Cambridge Analytica. Ya está vieja y en desuso, pero ellos usaron Cambridge Analytica, un sistema de análisis de datos. Y usted ha visto que en el Face y todas las redes uno va dando link, ¿no? Entonces, si a mí me gustan los perros, yo voy a compartir muchas imágenes de perros, yo voy a dar link a todo lo que tenga perros. Esos datos ellos los tenían. Se los ofrecen al gobierno norteamericano. Y ellos tenían una clasificación de los votantes norteamericanos. Entonces, a toda la gente que le gustaban los perros, le mandaban una foto de Obama con el perro. Obama peinando el perro, Obama bañando el perro. Y no se asombra el nivel de estupidez que hemos logrado. Alguien que ama a los perros, ve a otro bañando los perros y ya siente una identidad. Ya la identidad no es de clase, ya la identidad no es... No. Ya la identidad es que si los perros, que si esto, que si lo otro, superficialidades dominando el mundo subjetivo de las personas. Y los que estaban en contra de la guerra mandaban imágenes de Obama con frases contra la guerra. Y los que estaban a favor de la guerra mandaban imágenes de Obama a favor de la guerra. Es una manipulación masiva de las mentes de las personas usadas como laboratorios a partir del conocimiento de tecnología que la gente no comprende. Lograron. Y eso lo ha usado Donald Trump constantemente. Incluso Donald Trump llegó a decir frente a cámara, el actual presidente de los Estados Unidos de América, que él podía salir a la calle y al azar darle un tiro en la cabeza a cualquiera con un arma, matarlo, y que eso a él no le disminuiría un votante. Llegó a decir, hasta tal punto Donald Trump es... Fíjense, no vayamos a pensar que el fenómeno de Donald Trump es un fenómeno simple o sencillo. Hay analistas que explican que Donald es como un mesías para una gran parte, del 30% de los norteamericanos que votaron por él, lo ven como un mesías, no lo ven como una persona normal. Es una idolatría a este pensamiento fascista de Donald Trump. Estamos asistiendo a un ascenso del fascismo en el mundo como nunca. El fascismo había estado escondido en las esquinas de la política en el mundo hasta hace apenas unos 10, 15 años. Y en la mayoría de los países europeos el fascismo está en ascenso. Y hay países donde es la segunda fuerza, la primera fuerza política. Y en Estados Unidos, ahí tienen el primer presidente con un corte fascista, con grandes identidades con Hitler. En su discurso incluso Hitler hablaba de la grandeza de Alemania. Recuperar la grandeza de Alemania, el discurso fundamental de Hitler, y recuperar la grandeza de los Estados Unidos, el discurso fundamental de Donald Trump. Hitler responsabilizaba de los graves problemas de Alemania a los migrantes, a los judíos, a los negros, a los homosexuales. Trump responsabiliza
de los grandes problemas de Norteamérica, a los migrantes, a los negros, a los homosexuales, a los grupos LGTBI, etc. Hitler estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar y posicionar a Alemania en el lugar que le correspondía en el reino de las naciones. Trump está dispuesto, lo ha dicho así, reposicionar a los Estados Unidos en el lugar cimero que le corresponde en el concierto de las naciones. Para eso él, no solo cambiarle el nombre al canal, no vayan a pensar que cambiarle el nombre al canal es una ocurrencia de este loco. No, eso es una estrategia imperialista que viene propuesta desde antes de Trump. Eso es un invento de Trump. Y poner a Canadá como uno de sus estados, la idea de que Cuba fuera un estado de los Estados Unidos viene desde la enmienda Platt. Busquen esta bronca con Cuba, una bronca histórica, 100 años tratando de que Cuba se convierta en lo que es Puerto Rico, una neocolonia más de los Estados Unidos. Estoy explicando todo esto para que se entienda que el conocimiento es poder. Entonces la idea de que la gente no lea, la idea de que la gente no sepa, la idea de que la gente no estudie, ese señor que se me acercó hoy a decirme que México había prestado el territorio a los Estados Unidos. Imagínense el nivel de ignorancia que hay que tener para hacer una barbaridad como esa. Eso es resultado de un tipo de paradigma de investigación en el cual el sujeto se apropia de un conocimiento que la ciencia le da, pero no se apropia de la comprensión histórica de la realidad. Entonces el paradigma sociocrítico busca que el sujeto se posicione en la historia. Eso tiene que tener muy claro. No es un sujeto cognoscente, como en el paradigma cuantitativo y el paradigma cuantitativo. No es un sujeto cognoscente, no es un sujeto parado frente al objeto buscando la relación epistémica. Es un sujeto inmerso en la historia, subjetivando y objetivando el conocimiento para buscar la emancipación. O sea, en el paradigma sociocrítico, el viejo dilema de relación sujeto-objeto del positivismo y de lo cualitativo, aquí se diluye todo eso. No hay un sujeto posicionado frente a un objeto del conocimiento. Hay un sujeto transformando la realidad histórica, comprendiéndola, poseyendo la realidad histórica para lograr la emancipación. Y fíjense lo que voy a decir, en el proceso de transformar la realidad histórica aparecen varias cosas en este paradigma. Primero, el conocimiento. El conocimiento no es el resultado de la búsqueda del conocimiento, el conocimiento es el resultado de la transformación histórica. Fíjense qué interesante. Segundo, la transformación del sujeto mismo. O sea, aquí el sujeto se empodera de sí mismo, aquí el sujeto recupera su función histórica actuando. Eso que nosotros hicimos muy tan simple de ir al Zócalo ahí a crear, posicionar un discurso y discutir con mucha gente que fue pasando, un acto práctico. O sea, usted puede amar mucho a Cuba, pero ir allí es superior a cualquier amor que usted sienta por Cuba. ¿Por qué? Porque es la praxis la que va. Pero fíjense, la praxis nos da un conocimiento, pero otra cosa que no ocurre con nosotros paradigmas, aquí en el paradigma sociocrítico, la praxis transformadora produce valores. O sea, ya aquí no es una investigación que produce conocimiento, aquí es una investigación que produce un conocimiento y produce un valor y produce un tipo de sujeto. El hombre nuevo del Che. El hombre nuevo del Che aparece como resultado de la investigación sociocrítica, porque es un sujeto que transforma la realidad, se transforma a sí mismo y adquiere y forma valores. Fíjense que tres cosas más interesantes. La transformación del mundo, la transformación de mi persona y la producción ética. Y una ética diferente, interesante. No lo habíamos visto así en los demás paradigmas. Y el cuarto elemento fundamental es que este paradigma, en el proceso de la investigación, que ya saben que el modelo fundamental aquí es la IA, investigación, acción participativa, y ya saben por qué, ni siquiera se lo tengo que explicar. Aparece otra cosa que en los demás paradigmas no era central, aquí es central. La comunicación de la investigación y la comunicación con el otro. Aquí no se trata solo de transformar la realidad, se trata de transformar la realidad en una relación de iguales. Y a eso le llama Freire una dialogicidad. Yo no dicto el saber, dialogamos el saber.
discutimos el saber. Construimos el saber en el proceso de la emancipación histórica. Entonces, este paradigma pinta una raya con nosotros. Sí, es un paradigma totalmente diferente. Este es el modelo de investigación para los pobres de la tierra. Los investigadores de este modelo no aspiran al Nobel, aspiran a la liberación de sus pueblos. Los investigadores de este paradigma no compiten por el Nobel. Se comprometen históricamente con sus pueblos. Bueno, compañeros, ¿qué se supone que es el peteo? El peteo se supone que es una gran propuesta de investigación, acción participativa. Lo que pasa es que nos estamos peleando el modelo investigativo con lo tradicional. Entonces muchas escuelas tienen un peteo positivista, un peteo cuantitativo, otros un peteo más cualitativo. ¿Y dónde aparecen los sociocríticos del peteo? Es que tiene que haber una transformación del proceso educativo mismo. A ver, por favor, ¿usted me puede dar algunas ideas? Bueno, voy a dar una primera idea clave. Si realmente una escuela está ejecutando un proyecto de investigación, acción participativa, se tiene que discutir el proyecto con los alumnos y los padres. No puede ser que usted conciba el proyecto en la dirección con la ayuda de Miguelito y después vaya y se lo banque a los papás. A ver, los ignorantes, ven acá que le vamos a decir lo que vamos a hacer para emanciparlo. Ya eso no es investigación, acción participativa. Eso es un nuevo tipo de colonización, pero ahora desde la lógica de Miguelito, ¿no? Que vino y me dijo lo que yo voy a hacer y yo voy a hacer eso con los padres. No, compañero, miren, hay que borrar toda esa lógica. Hay que sentarse a discutir un proyecto con el profe y no vamos a usar intelectuales que nos ayuden. Sí, utilizan intelectuales. ¿Sí? Necesitamos el apoyo de todo el que pueda y el que quiera. Pero ese apoyo implica una construcción colectiva, una co-construcción del modelo. Esta discusión que estoy teniendo aquí la tengo que tener con los papás. Yo tengo que darle estos temas a los papás. Los papás tienen que adquirir conciencia también en el plano de investigación. Porque si los asumo como unos ignorantes que no pueden entender esta alta ciencia de la que yo estoy hablando ahora, porque ahora yo soy él, ¿no? Así no funciona, porque se trata de que nosotros adquirimos un conocimiento para la emancipación como colectividad, en esa dialogicidad que nos propone el camarada Paulo Freire. Profe, entonces el peteo no es que yo le diga a la gente lo que vamos a hacer para emanciparnos. Por supuesto que no. Y el peteo no implica que yo le diga a los padres los problemas que tenemos. Por supuesto que no. Si tú le dices a los padres el problema que tenemos, regresamos al diagnóstico tradicional de la pedagogía burguesa, donde hay un maestro que supuestamente sabe lo que está pasando y sabe la solución. Y viene y le da al niño la solución. Seguimos en el paradigma positivista, porque el paradigma positivista es un paradigma donde el hombre cree que puede conocer lo que hay que hacer para resolver el problema de la realidad sin ir a la realidad. O sea, analizándola a distancia. Conciban eso. Porque venimos de paradigma donde el hombre consume unos saberes generalmente eurocéntricos que nos dan herramientas para resolver nuestros problemas aquí. Eso es falso. No estoy diciendo que no estudiemos los paradigmas anteriores, pero estoy diciendo que la solución a nuestros problemas tiene que partir primero de una territorialización de nuestros problemas. Nuestros problemas son únicos para nosotros. No son problemas importados de Europa. Pero vienen y nos proponen el aprendizaje significativo y nos bancamos todos el aprendizaje significativo como si nosotros tuviésemos un problema de aprendizaje significativo cuando nosotros lo que tenemos es un problema de pobreza, de hambre y de violencia. Lo significativo no resuelve ningún problema en los territorios oprimidos de México. ¿Por qué? Porque para ese niño la realidad significa otra cosa diferente a Auschwitz, o a Brunner, o a Piaget, o a lo que sea que usted quiera consumir. Me estoy explicando, compañeras y compañeros, yo estoy tratando de simplificar un poco esto. Voy a dar algunas otras características. Ya dije que criticamos las estructuras de poder, que es un enfoque transformador y que es un enfoque dirigido a la justicia social. ¿Está bien? El cuarto elemento fundamental, a partir de todo esto que he explicado, este es un modelo de investigación en el que se reconoce la indestructibilidad
indiscutible relación entre teoría y praxis. Pero cuando te vas a dar un taller, hay maestros que te dicen, profe, pero a mí no me dé tanta teoría, dígame lo que hay que hacer. Ya regresan al positivismo. Porque él distancia la teoría de la praxis. Por eso para nosotros acción y reflexión van de la mano. Porque tengo que producir teorías, compañeras y compañeros. Sin teoría revolucionaria, como dice el camarada él, no hay acción revolucionaria. Pero esa teoría emerge de una praxis transformadora e histórica. Esa teoría no emerge de que yo me voy a ir a aislar del mundo en mi torre de cristal con 24 libros de McLaren, de Giraud y de Freire, y yo voy a salir de aquella torre ya con mi cabeza lista para entender mi realidad histórica, ¿no, compañero? Tenemos que ser capaces de leer a McLaren, de leer a Giraud, de leer a Freire, desde nuestro contexto y desde la transformación de nuestro contexto, desde la realidad de nuestro contexto. Por eso me encanta cuando hablamos de la categoría de análisis crítico de la realidad, porque es una categoría muy oaxaqueña, ¿no? O cuando hablamos de la categoría comunalización de la pedagogía, es una propuesta muy oaxaqueña, desde Oaxaca, para entender la realidad oaxaqueña. Es fundamental que nos demos cuenta y que podamos reconocer cuando estamos copiando categorías externas a mi realidad histórica y cuando estoy creando mis propias categorías, mis propios modos de concebir la realidad y el momento histórico. Ay, Miguelito, pero es que está del carajo inventarse una categoría nueva. Para eso hay que ser un gran pedagogo. No, para eso no hay que ser ningún gran pedagogo. Para eso es lo que hay que tener los ojos abiertos a tu realidad. Estoy desarrollando ahora, aquí voy a tomar un paréntesis, estoy desarrollando ahora un tema sobre cotidianidad. Voy a volver a reeditar el diplomado en análisis crítico de la realidad, pero voy a cambiar los temas, porque la vez pasada no trabajé la cotidianidad, las dimensiones de lo cotidiano y cómo a través de lo cotidiano nos domina. Y quiero meterme ahora a eso. Y estoy buscando 3 o 4 compañeros que quieran sumarse a un proceso de investigación que quiero hacer con eso. O sea, va a haber que leer, que estudiar, que sistematizar y vamos a escribir y vamos a publicar. Entonces, si alguien del grupo quiere incorporarse a ese pequeño núcleo de investigadores que quiero formar, me escribe por el privado WhatsApp. Si vamos a hacer investigación, vamos a leer, vamos a escribir, vamos a sistematizar. Pues eso es tiempo, ¿no? Entonces, si alguien está interesado, por favor, que primero analice sus tiempos y sus posibilidades reales para no... Muy bien. Entonces, hasta aquí he dicho algunas cosas del paradigma, ¿no? La interrelación entre teoría y praxis. Pero fíjense, me quiero detener aquí. A ver, Jesús Chablé. Teoría y praxis no se pueden separar. Quiero que eso quede claro. ¿Está bien? Todo acto práctico implica un pensamiento. Nosotros no podemos ir a la praxis con las manos nada más. No son las manos las que ejecutan. Las manos están dirigidas por el cerebro. ¿Sí? Por tanto, yo lo práctico no lo puedo separar de lo teórico. Angélica Picasso, Argelia Picasso. Hasta la señora cuando va a hacer un taco necesita tener la idea en la mente de qué va primero, qué va después. Necesita un método. Nadie puede hacer un taco sin método. ¿Sí? O sea, ya hay un pensamiento que antecede a la acción. Quiero que piensen eso. Ahora, si toda acción viene precedida por un pensamiento que racionaliza esa acción, la piensa, la conceptualiza, tienen que entender que desde el paradigma sociocrítico pensamos la acción no para la búsqueda del saber, sino que pensamos la acción para la búsqueda de la emancipación, de la justicia social. Por tanto, en el paradigma crítico, pensar la investigación es pensar la emancipación, para que no vayamos a caer de cabeza a través del positivismo. Ahora, fíjense, si yo no puedo separar la teoría de la praxis, entonces yo tampoco puedo separar lo objetivo de lo subjetivo. Ah, carajo, Miguelito, ahora sí me dejaste loco. ¿Cómo que no puedo separar? A ver, yo no puedo separar lo que está fuera del hombre de lo que está dentro. Porque hay una relación. A ver, Indira, lo explico más despacio.
Los niños pequeños llegan a un mundo que ellos no escogen, ¿sí o no? Son escupidos aquí al mundo, los vomitan a esta realidad. Y el niño aprende a hablar con palabras que no inventó, ¿sí o no? El niño aprende a comer, el niño aprende todo. Entonces, el mundo externo objetivo que existe independientemente de la conciencia del niño, se empieza a meter dentro de él. Entonces se dice que el niño subjetiva la realidad. Lo que está afuera lo mete dentro. Y después en su praxis, digamos en el jardín, cuando está pintarroteando una hoja y te dice que es un avión, que tú no le ves ni cabeza ni pie al avión, él está sacando lo que está dentro para afuera. Y ese mundo imaginativo del niño lo pone en la hoja. Se dice que está objetivando su subjetividad. El niño saca hacia afuera lo que tiene adentro y mete adentro lo que está afuera. Por eso decimos, no se puede separar lo objetivo de lo subjetivo. No hay un objeto frente al sujeto y un sujeto frente al objeto. Hay un sujeto subjetivando la realidad y objetivándola. Por tanto, sujeto y objeto y sujeto son una dialéctica histórica. Ay, está bien, ¿no? Explicado así, pues está chingón. Eso significa, Onésimo, que si no puedo separar praxis de pensamiento, de teoría, tampoco puedo separar lo social de lo individual. El individuo manifiesta lo que ha socializado y socializa lo que ha individualizado. Individuo y sociedad son dos caras de la misma moneda. Yo no solo soy un sujeto individual, soy al mismo tiempo un sujeto social. Aquí mismo en este diplomado yo soy un sujeto individual, un Miguelito hablando, pero soy un Miguelito hablando de lo que aprendió leyendo a otros, utilizando la lengua que me dio mi madre, los principios y valores que me dieron mis padres. O sea, no es un Miguelito hablando desde el mundo del Miguelito, que Miguelito acaba de inventar la Miguelito subjetividad y el universo migueloide y todo. No, 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 eso es mentira. Este Miguelito que se expresa aquí de un modo muy único es una construcción social, porque es un Miguelito cubano, martiano, fidelista, guevarista, porque el pensamiento de esa gente está viviendo dentro de mí. Entonces yo no puedo separar lo social de lo individual. ¿En qué momento yo dejo de ser un sujeto social? Nunca. ¿Y en qué momento dejo de ser un individuo? Nunca. Es Chaudet. En todo momento, Yamile, soy un sujeto social y un sujeto individual. Es por eso que el individualismo capitalista es tan enajenante, porque nos hace creer que nosotros estamos desconectados de ese mundo social al que nos debemos. Por eso el individualismo capitalista es tan enfermizo y hay tanta gente por ahí neurótica, porque nos han, como dice Marx, nos enajenan, nos desconectan del otro y perdemos el sentido de la vida. Y hay gente que te dice, ay, profe, yo me siento tan sola. Y yo le digo, hija, no sé lo que haces para estar sola. Somos más de 7.000 millones en el planeta, ya no cabemos y tú te sientes sola. Tú te imaginas lo jodido que hay que estar para sentirse solo. Lo egoísta, lo frívolo, lo individualista, lo arrogante que hay que ser para sentirte solo en un mundo que tú sales a la puerta de tu casa y un vecino está solicitando ayuda. Y un viejito está solicitando ayuda y un perro no tiene para comer y tú te sientes solo y además no, tu vida se queda sin sentido. El nihilismo, compañero, es un resultado del capitalismo, de la deshumanización del capitalismo. ¿Cómo tú no tienes sentido en la existencia con tantas cosas que hay que hacer en este mundo? Y te vas en la mañana a hacer una cosa y en la tarde estás haciendo otra, y la vida es una vorágine de acciones para salvarnos de nosotros mismos. ¿Qué es sino la vida del camarada Jesús? De una praxis transformadora detrás de otra hasta que le llegó la muerte, hasta que lo asesinan. Jesús está haciendo. Y siempre está haciendo en una dimensión social, proponiendo una transformación individual. Fíjate que Jesús no separa lo social de lo individual. Porque Jesús te dice, ama a tu prójimo. Ahí está haciendo una proyección hacia lo social. Y te dice, como a ti mismo. Y está regresando al individuo. Jesús constantemente está yendo al necesitado y regresando al sujeto. Dale de beber al sediento, dale de comer al hambriento. O sea, está formando una subjetividad que en la transformación social descubre su esencia humana. Ahora escriban eso como colofón. El paradigma sociocrítico no solo descubre, no solo transforma la realidad, no solo, sino que el paradigma sociocrítico le da al sujeto un sentido histórico.
relaciona al sujeto con el otro, lo recupera de la enajenación capitalista, le da un sentido a la existencia. Los maestros tienen que saber que peteo es sentido social, pero también es sentido personal. Por eso dije, no se puede separar lo social de lo personal, lo objetivo de lo subjetivo, lo exterior de lo interior, la teoría de la praxis. El peteo es un sublime acto de transformación social para encontrar el sentido de mi existencia. Es un acto de búsqueda de la justicia social para encontrar la ruta de mi propia felicidad. Pero vas a encontrar una bola de psicólogos por ahí hablando de la felicidad, que la felicidad está en ti mismo, que está dentro de ti, que la busques. Ahí, a pala y pala, yo, hasta que yo descubro, ay, Miguelito, cómo te amo, Miguelito, qué lindo eres, cómo te apapacho. Eso es un acto terrible de enajenación psicológica. Eso es un acto meramente hedonista. Separa lo externo de lo interno. Por tanto, el camino de mi felicidad es el camino de mi utilidad. Y lo voy a decir en una frase marciana, martiana. Martí es el pensador más importante de la historia de Cuba. Martí decía, ser culto es el único modo de ser libre. Esa es una frase conocida, pero él la dijo junto a otra. Porque la frase completa dice, ser culto es el único modo de ser libre y ser útil es el único modo de ser dichoso. ¿Usted quiere ser feliz? Hágase útil a los demás. Ayude a los demás y verá cómo le llega la sonrisa, el sentido de su existencia, la felicidad. Ayude a sus alumnos, ayude a sus compañeros, ayude a sus hijos, ayude a sus vecinos. Y entonces entiendes la felicidad de la Madre Teresa de Calcuta, entiendes la profunda felicidad de Miguel Hidalgo en su sacrificio, sacrificándose por nosotros, la profunda y completa felicidad de Jesús. Cuando Jesús dice, te voy a dar un agua que te va a quitar la sed para siempre, Él lo personaliza. Lo que te va a quitar el hambre y la sed para siempre es ir en pos del otro, ayudar al otro, trabajar por el otro. Por eso la investigación-acción, por eso el paradigma sociocrítico, no es un paradigma solo de la ciencia, sino es un paradigma que logra ubicar al hombre mismo como producto histórico de su acción transformadora. Ubica al hombre mismo como productor de saberes emancipados. Ubica al hombre mismo y en su actividad científica como productor de valores. Así como yo he explicado este paradigma, no hubiera podido explicar el paradigma cuantitativo. No, pues no. En el paradigma cuantitativo hay un sujeto y un objeto. ¿No? Sí o no, tapen. Y el sujeto va en pos del objeto. Fíjense que es interesante porque en el paradigma cuantitativo, donde te ponen la relación sujeto-objeto, fíjense lo que voy a decir ahora. Cuando te ponen la relación sujeto-objeto, este sujeto que está aquí es un sujeto totalmente asocial. Porque ellos parten de la idea de que el sujeto está como que fuera del tiempo y del espacio frente a un objeto que también está fuera del tiempo y del espacio. Porque si asumimos al objeto y al sujeto dentro del tiempo y el espacio, nunca pueden estar uno frente a otros. Porque el hombre subjetiva la realidad y objetiva su pensamiento. Por tanto, el objeto está fuera y dentro de mí. Oye, qué interesante. Profe, la vaca está fuera y dentro de mí. Por supuesto que la vaca está fuera y dentro de mí. La vaca objetiva está comiendo hierba en el campo, pero aquí está en conceptos, en pensamientos, en concepciones, en modelos teóricos para alimentar la vaca, para curar la vaca, para que la vaca dé más leche. Yo tengo la vaca metida en la cabeza, pero también está fuera. Y yo no voy a conocer la vaca que está allá como si fuera un ser histórico. Yo me acerco a la vaca con todo el conocimiento histórico de la vaca que ya tiene la humanidad. Por tanto, es la vaca subjetiva encontrándose con la vaca objetiva. Entonces yo no puedo separar lo subjetivo del objetivo. No, no lo puedo separar. No hay un sujeto asocial y ahistórico que se acerque a un objeto también asocial y ahistórico. Siempre nos acercamos a un objeto desde el conocimiento que la historia nos ha heredado sobre la praxis que ha tenido con ese objeto. O sea, cuando me acerco a un objeto, me acerco siempre sobre generalizaciones de la praxis anterior a mí.
Ah, caramba. Entonces toda esta lógica de sujeto y objeto es un invento positivista. Sí, hay que dejar a los positivistas que se enreden en esa relación y a los cualitativos en su relación. Nosotros somos sociocríticos. Entonces nosotros no vemos un sujeto que tiene que ir a comprender a otro sujeto como el paradigma cualitativo. No. Nosotros vemos un sujeto cuya misión es emanciparnos junto con el otro. Mi misión no es comprender al otro, mi misión es la emancipación, la liberación, y en ese proceso la comprensión histórica. Porque puede haber una comprensión subjetiva del sujeto aislado de su historia. Pero en el paradigma sociocrítico, emancipador, nosotros queremos la comprensión del sujeto dentro de la historia de opresión que el sujeto está viviendo. Y en eso nos distanciamos del paradigma cualitativo y nos distanciamos del paradigma crítico. ¿Cuál es el objetivo de la investigación sociocrítica? La transformación social. Y junto con esa transformación social, la transformación del sujeto, de sus valores, de sus conocimientos y de su historia. El sujeto como agente de la transformación, no el investigador, no el científico, porque si dejamos al científico como agente de la transformación, expulsamos al pueblo del proceso de la emancipación, expulsamos a la gente humilde que no sabe ciencia pero tiene conciencia, porque para adquirir conciencia no hay que saber ciencia, a veces se puede ser muy científico y además inconsciente. Entonces nosotros asumimos que el pueblo puede ejecutar la función de investigador aunque no haya asistido a las universidades, sí, porque nos movemos junto con Gramsci. Todos somos filósofos y todos somos de algún modo científicos. Y el método científico nos es cercano a todos desde nuestra praxis empírica. ¿Me expliqué, Tapén? Bueno, compañeras y compañeros, esto es más o menos lo que yo le tenía preparado para este sábado. Aquí, como ustedes me ven, yo constantemente estoy bajando a mi gato. Tenemos un gato que se sube a la mesa. Camina por el teclado y me apaga la computadora, ya me lo he hecho varias veces. Porque él no sabe computación, pero le gusta estar aquí. Bueno, compañeras y compañeros, abro el espacio de preguntas, reflexiones.